Estamos con las actividades del presidente Martín Vizcarra. Desde San Borja reporta Tanús Simos. Tanús. Que se van generando en la región y a nivel mundial. Sí, buenas tardes. Buenos días desde San Borja. Estamos en la Conferencia Anual Internacional por la Integridad 2019, Detención de la Corrupción, Herramientas y Estrategias para la Acción. Es el nombre de esta edición de la conferencia organizada por la Contraloría General de la República. Aquí se encuentra el presidente de la República, Martín Vizcarra, junto al Contralor de la República, Nelson Chac. Cabe mencionar que este es un espacio de análisis e intercambio de conocimientos sobre la política anticorrupción e integridad, así como de los nuevos enfoques y prácticas que se generan en la región y a nivel mundial. Esta conferencia se lleva a cabo en San Borja, en el Centro de Convenciones de Lima, y a continuación será el Contralor General de la República, Nelson Chac, quien se va a dirigir al público asistente. Escuchemos. Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Martín Vizcarra Cornejo, señor Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Manuel Francisco Cox Ganosa, señor Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Bernardo Pacha Serrano, señora Superintendenta Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, señora Claudia Concepción Suárez Gutiérrez, señor Ministro de Cultura, Francesco Petrosi, señor Comandante General de la Marina, Fernando Cerdán Ruiz, señor Auditor General de Afganistán, Mohamed Naim Hakal, señor Director de Auditoría del Antigua y Barbados, Dean Evanson, señora Auditora General de Belice, Dorothy Bradley, señor Contralor General de Bolivia, Henry Lucas Aras Pérez, señor Contralor General de Colombia, Carlos Felipe Córdoba, señora Presidenta de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, Carmen Elena Rivas Landaverde, señor Presidente de la Auditoría de Eslovaquia, Karol Mitrik, señor Contralor de Cuentas de Guatemala, Edwin Salazar, señor Magistrado Presidente del Tribunal de Cuentas de Honduras, Roy Pineda, señor Presidente de la Auditoría de Hungría, Laszlo Domokos, señor Auditor General de Malawi, Tomás Kambani, señor Contralor del Paraguay, Camilo Benítez, señores representantes de los diversos países que hoy nos acompañan, de Afganistán, Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argentina, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Rusia, China y demás estimados colegas, miembros de las Contralorías de todos los países del mundo que ahora nos acompañan, señores representantes de los cuerpos diplomáticos, de los organismos internacionales, señores funcionarios, expositores nacionales e invitados, damas y caballeros, a todos ustedes les doy la bienvenida a esta nueva edición de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAI 2019 que realiza la Contraloría General del Perú. A través de la escena que hemos podido apreciar, esta representación cultural respecto de nuestras tradiciones, respecto de nuestros valores ancestrales, porque la verdad sea dicha, al final la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional empieza con uno mismo. El acto corrupto es un acto personal. Podemos cambiar los sistemas, los procesos, usar tecnologías, pero al final son los hombres y mujeres los que cometemos esos actos. Y es por eso que el tema de los valores es un tema fundamental que tenemos que rescatar. Y qué mejor hacerlo desde nuestras raíces. Tengamos presente que nuestros antepasados construyeron un imperio poderoso en base a sabiduría, integridad y compromiso. Esos elementos que los hijos del sol, como el Inti, como el Ñusta y el Raimi nos acaban de mostrar. Necesitamos como nación, sobre todo hoy en día, recuperar esos rasgos que definieron nuestros ancestros, en esos valores milenarios que heredamos y que hoy estamos llamados a reforzar con nuestra acción de día a día, con nuestra acción personal, practicándolos con más frecuencia para llegar progresivamente a ser un país libre de corrupción. Ahí en este propósito estamos llamados todos, primero como ciudadanos peruanos que queremos a nuestra patria, pero sobre todo nosotros, los funcionarios públicos, las autoridades. Tenemos que hacer más efectivos nuestros esfuerzos en esta lucha
impulsando nuestros principios originarios, tan simples que parece que ya nos hemos olvidado y que a todos nos enseñaron en el colegio: el ama suya, el ama yuya, el ama aquella, que históricamente marcó un código moral que subyace en nuestro etos colectivo y que regulan la convivencia ciudadana, así como la buena gobernanza y el actuar público con transparencia e integridad. Estimados amigos, la CAI 2019 es un evento que representa un esfuerzo institucional sin precedentes y aspira a consolidarse en el foro regional más importante de la región de América Latina y el Caribe en materia de política pública en cuanto a transparencia, control, fiscalización, integridad. Está alineada con los objetivos de nuestra organización regional, de nuestra querida Organización Latinoamericana y el Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que agrupa a todas las Contralorías de América Latina y que ahora tenemos el honor de presidir por el trienio 2019-2021. Esta es una valiosa oportunidad para compartir entre todos los distintos esfuerzos de transformación tecnológica que venimos desarrollando para prevenir actos de inconducta funcional y corrupción en la administración pública, así como también adquirir, al igual que todos ustedes, nuevos conocimientos y buenas prácticas. A diferencia de la anterior edición de la CAI, que se centró sobre la prevención, porque yo siempre he mencionado, un sistema moderno de control debe ser capaz no solo de sancionar, debe ser capaz de prevenir, de detectar, de investigar y de sancionar de manera eficiente. En ese sentido, la presente CAI pone en relevancia el uso de nuevas tecnologías para la detección. Es cada vez más frecuente escuchar sobre distintas frases, casi todas en inglés, como el Big Data, Analytics, Business Intelligence, Machine Learning, Artificial Intelligence, es decir, un montón de técnicas y herramientas que actualmente son utilizadas para detectar y combatir la corrupción en los países más desarrollados. Y nosotros tenemos que ponernos a tono con esas tendencias mundiales. En estos 2 días, con la participación de expertos de diferentes partes del mundo, conoceremos, analizaremos y aprenderemos de esta experiencia internacional comparada. Por otro lado, entre los temas que se abordarán hoy y mañana, tenemos 2 conferencias magistrales sobre los devastadores efectos de la corrupción y cómo detectarla a tiempo, y la aplicación de la ciencia y tecnología en el control gubernamental. Se desarrollarán también paneles, foros, coloquios sobre temas especializados, con especialistas de más de 20 naciones del mundo que analizarán diversas estrategias para impulsar el incremento de la capacidad de identificación y detección. No podemos ignorar que muchos de estos males que frustran y rompen los esfuerzos por encaminar a nuestro país a un desarrollo sostenible se expanden por los efectos devastadores de la impunidad y a veces la incapacidad que como Estado tenemos para lograr con efectividad evitar prácticas corruptas. Una de las principales causas que se ha repetido en los estallidos sociales que han desatado en los diversos países en los últimos tiempos es el rechazo con las clases políticas tradicionales, con el malestar social por la insatisfecha demanda de bienes y servicios públicos, muchas veces los cuales no se pueden concretar precisamente porque la corrupción se roba el recurso de todos los peruanos y con ello se roba parte de nuestras esperanzas. En diversas mediciones nacionales y ranking está clarísimo que hoy por hoy la corrupción es el principal flagelo que nos afecta. De hecho, el último reporte del Barómetro Global de la Corrupción de América Latina, publicado en septiembre de este año, revelaba que el 96% de todos los peruanos percibe que la corrupción es un problema muy grave y que más del 88% percibe que este nivel es muy alto y menos de la mitad creen que va a mejorar el próximo año. Mirando nuestros episodios más recientes, es claro que no se requiere solo de fuertes voluntades, sino de herramientas, de compromiso, que pongan al ciudadano en el centro del análisis como parte del proceso de reforma a través de una promoción efectiva del control social. Yo siempre lo he dicho en anteriores oportunidades, el mejor aliado del control gubernamental es el control social.
Desde que nos hicimos cargo de la Contraloría General de la República en julio del 2017, se han venido implementando una serie de reformas importantes en materia de control, con miras a tener un rol proactivo y orientador que permita fortalecer la transparencia de la gestión de las entidades, así como rendición de cuentas y una mayor participación ciudadana. Asimismo, producto del contacto directo con la población a través de las audiencias públicas La Contraloría Te Escucha, nos comprometimos en coadyuvar desde nuestras competencias en la reducción de las brechas de infraestructura y servicios públicos que demanda la ciudadanía. Uno de esos resultados, saludando el interés del Poder Ejecutivo en hacer suya esta iniciativa, es precisamente la aprobación del Decreto de Urgencia 008-2019, que establece medidas extraordinarias y que permitirán que las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno puedan retomar el control de las obras paralizadas, reactivarlas y ponerlas en servicio para el bienestar de todo nuestro pueblo a partir del próximo año 2020. Por lo que con miras a contribuir con la transparencia y efectividad de ese proceso de reactivación, vamos a desplegar este nuevo modelo de control que hemos creado, un modelo de control concurrente, un acompañamiento sistemático, multidisciplinario, oportuno y célere, no solo a los gestores, sino también a toda la sociedad, dando cuenta de lo que está pasando en las obras y de esa manera reducir el riesgo de corrupción e inconducta funcional. A propósito de esto, señor Presidente de la República, la semana pasada, como ya usted sabe, hemos remitido al Poder Ejecutivo 2 nuevas propuestas de decreto de urgencia, con el fin de promover, mejor dicho, la aprobación de medidas complementarias que mejoren la eficiencia en la ejecución del gasto público y que den mayor transparencia a la ejecución y al comportamiento de diversos actores que intervienen en las contrataciones públicas. Me estoy refiriendo a los árbitros, a los supervisores, a los procuradores, a los proyectistas. Gran parte de los problemas de corrupción se da por la colusión que se da entre todos estos actores. Es por eso que es fundamental, creemos, introducir mayores niveles de transparencia en la aplicación de todos estos trabajos muy importantes, pero que son necesariamente a veces opacos a toda la ciudadanía. ¿Cómo es posible que no podamos conocer los conflictos de interés que tienen los árbitros? ¿O cuánto ganan? ¿O los supervisores? ¿Cuál es el conflicto de interés que tienen con las empresas contratistas? Porque todos sabemos, cuando hay un problema de corrupción en una obra, en la ejecución, es porque hay un triángulo colusorio entre el supervisor apañador, el contratista corruptor y el funcionario público deshonesto. Eso se puede arreglar. Ahora, con nuevas reglas, con el uso de tecnologías de información, es posible cambiar esos incentivos que regulan esos comportamientos perversos. En ese sentido, el primer proyecto de decreto supremo permite incrementar ese estándar de transparencia. Y el segundo, que es también para muchos de nosotros un dolor de cabeza, el tema de las benditas obras por administración directa. ¿Sabían que esa regulación data de hace 30 años atrás? Y nadie quiere en realidad, hasta ahora, tratar de solucionar ese problema. Es por eso que hemos enviado para su consideración, señor presidente, un proyecto de decreto de urgencia que regula la ejecución de obras por administración directa, estableciendo un marco legal específico que permita expandir también en ellas el modelo de control concurrente. El año 2020, y permítanme simplemente hacer un par de anuncios, tenemos desde la Contraloría muchísimos retos por delante para consolidar esta reforma del Sistema Nacional de Control en una coyuntura que siempre es complicada. No solamente por la situación política que vivimos, sino también especialmente por los altos índices de percepción de corrupción que aún persisten en la ciudadanía. En ese sentido, la Contraloría orientará progresivamente el control gubernamental el próximo año a contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, para lo cual desarrollaremos un conjunto de auditorías de desempeño y auditorías estratégicas. Asimismo, apoyados en la interoperabilidad de los sistemas en los cuales venimos trabajando intensamente durante todo este año, aspiramos a que los servicios de control puedan llegar
a todas las entidades, hasta el último nivel de gobierno. Llegaremos a donde el control nunca ha llegado. Ya se los había mencionado a muchos de ustedes. ¿Cómo es posible que en la última década, de los 1.678 distritos, 1.206, es decir, 1.200 de 1.600, nunca hayan recibido una auditoría? Nunca haya habido un deslinde de responsabilidades. Nunca hubiéramos sabido qué es lo que está pasando con esos recursos. Eso no puede continuar. La presencia y la cobertura del control resulta fundamental, porque como todos ustedes saben, en arca abierta hasta el justo peca, y no todas nuestras autoridades son justas siempre. En ese sentido, todas estas aspiraciones se verán reforzadas con este proceso de transferencia de las oficinas de control. Ya ustedes sabían, este era un sistema, un modelo que prácticamente estaba diseñado para fracasar. ¿Cómo es posible pensar que el controlador va a hacer bien su trabajo si depende del controlado? Pues eso es lo que sucedía antes. Todas las oficinas de control, si no existían, no había control. Y si existían, los jefes dependían del alcalde o a veces del gobernador. Y toda la operación de esa oficina dependía del presupuesto de las entidades. Entonces, ¿cómo vamos a sorprendernos que cuando llegaba una denuncia nunca se procesaba oportunamente? Porque había que hacer una visita, había que hacer una auditoría, no había plata. Porque no habían los incentivos muchas veces para poder apoyar estas iniciativas de control. Es por eso que en el año 2020 no solamente vamos a concluir la absorción de las oficinas de control de todos los gobiernos regionales y de todos los gobiernos locales provinciales y de los distritales de Lima y Callao y de los más de 60 distritos más grandes en temas de presupuesto del Perú, sino que lo vamos a empezar a hacer también con las entidades del gobierno nacional, de tal manera de que al cierre del bicentenario todas las oficinas de control dependerán de la Contraloría íntegramente, y de esa manera habrá mucho mayor autonomía e independencia en el ejercicio del control gubernamental. Como dijimos, tenemos un legado milenario que heredamos del Imperio del Sol. Trabajo y convivencia con transparencia e integridad es lo que debemos desarrollar todos los días, desde donde estemos, en el gobierno, en la administración pública o en la casa, en la familia, en la empresa. Las personas no nos podemos desdoblar. Somos íntegros o no lo somos. No hay autoridades íntegras y padres de familia malos o no responsables. Eso no puede existir. El ser humano es uno solo, ¿no? En ese sentido, como les decía al principio, la lucha contra la corrupción empieza con uno mismo. Estamos llamados a actuar y contribuir cada uno de nosotros en esta lucha, en especial en nuestro rol de funcionarios y servidores públicos, con el propósito de alcanzar un país que sea capaz de responder a las demandas sociales de bienes y servicios públicos de manera eficiente y oportuna en beneficio de nuestro pueblo. El momento es ahora, necesitamos comprometernos y tenemos que desarrollar las herramientas tecnológicas para luchar contra la corrupción. Los invito a sacar el máximo provecho de este intercambio de información y de experiencias, todo lo que aprenderán en esta intensa jornada de trabajo de 2 días de duración. Nuevamente, bienvenidos a la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAI 2019, Detección de la Corrupción, Herramientas y Estrategias para la Acción. Muchas gracias. De esta manera, el Contralor Nelson Chac da por iniciada la Conferencia Anual Internacional por la Integridad 2019, la cual lleva el título este año de Detención de la Corrupción, Herramientas y Estrategias para la Acción. A continuación será el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien dará palabras al público asistente. Muy buenos días, distinguidos ministros, señor Contralor General de la República, autoridades de nuestro país y autoridades y funcionarios que nos visitan de diversos países del mundo, miembros del cuerpo diplomático,
funcionarios, representantes de las diversas instituciones públicas, amigas y amigos todos. En este mes de diciembre se cumplirá el primer aniversario del referéndum que permitió a peruanas y peruanos de manera abrumadora pronunciarse libre y democráticamente en las urnas sobre qué país quieren para ellos, para sus hijos y para las próximas generaciones. El referéndum del 9 de diciembre del 2018 no fue solo un proceso para que la ciudadanía diga a través de su voto si estaba de acuerdo o no con 4 reformas constitucionales en los ámbitos judicial y político que pusimos en sus manos. Fue una consulta para dotar al Estado de mejores herramientas a fin de combatir frontalmente la corrupción. Los resultados de dicho proceso fueron contundentes. Con votaciones de alrededor del 90%, los peruanos respaldaron la necesidad de un cambio en el sistema de justicia para acabar con malas prácticas y luchar contra la corrupción. Los ciudadanos también rechazaron el lavado de activos y el dinero sucio en la política y exigieron más y mejor control sobre el financiamiento de los partidos. Por último, exigieron una profunda renovación en la política. Pero el mensaje de fondo fue más preciso y categórico aún. Los peruanos votaron por el cambio y el progreso y contra la corrupción y la impunidad. Votaron por la transparencia y la honestidad y contra los manejos oscuros y las componendas. Consciente de ese mensaje y de nuestra responsabilidad con la patria, mi gobierno propugnó e impulsó un conjunto de medidas para combatir la corrupción, promover una política de integridad y abrir una nueva etapa para el país. Por ello, hoy, a pocos días de cumplirse el primer aniversario del referéndum, así como el Día Internacional contra la Corrupción, no puede ser más oportuna la realización de esta Conferencia Internacional por la Integridad a iniciativa de la Contraloría. Vivimos un momento crucial en la lucha contra la corrupción. Sectores involucrados en actos ilícitos pretenden revertir todo lo avanzado y volver a foja cero. De ninguna manera podemos permitir que exista marcha atrás en esta cruzada, que es una cruzada por el país, por su viabilidad y por su futuro. En los últimos años, el Perú ha sido sacudido por una grave crisis de corrupción representada por casos emblemáticos como Lavajato, como parte de un mecanismo de corrupción de amplias dimensiones y ramificaciones, implicando además a altos funcionarios, a expresidentes y dirigentes políticos. El año pasado, el 2018, fuimos testigos de otro escándalo de corrupción que golpeó el corazón mismo de la Administración de Justicia y donde estaban comprometidos altos funcionarios del sistema judicial y político en actos vedados como el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cohecho y otro tipo de malas prácticas. Hoy, cuando no termina de develarse los alcances del caso Lavajato, los peruanos observamos que, con estupor e indignación, el tipo de relación oculta que mantuvieron algunas empresas con sectores políticos, una práctica irregular que a todas luces se ha mantenido por décadas al margen de la ley y del control. Saludo los esfuerzos que la Contraloría General de la República viene desplegando para desarrollar nuevas estrategias, cada vez más innovadoras en la lucha contra la corrupción. Cuenta con todo el respaldo de mi gobierno. La realización de esta conferencia desde el año 2010 es una muestra de su compromiso con esta causa. Pero creemos que lo que ha hecho falta y hace falta hoy es una efectiva toma de conciencia de diversos actores políticos y empresariales frente a los graves daños que genera la corrupción al Perú. Necesitamos un quiebre real y efectivo frente a la corrupción. Ya
no solo bastan las palabras, lo que hace falta, lo que sigue, es pasar de las palabras a los hechos, con medidas concretas y efectivas. Nuestro compromiso y nuestra apuesta con esta causa van más allá de las palabras. No en vano, el primer lineamiento de este gobierno es integridad y lucha contra la corrupción. Con ese objetivo aprobamos la Política Nacional y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 y denominamos al presente año 2019 como Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad, que obliga a todas las instituciones del Estado y a la ciudadanía a luchar contra este flagelo que tanto daño le hace a nuestro país. Para que esta política tenga una clara rectoría en su aplicación, creamos la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros como una instancia que por primera vez en la administración pública tiene capacidad y facultad para ordenar los mecanismos de prevención de la corrupción en todo el aparato estatal. En estos últimos meses hemos aprobado un decreto supremo que obliga a todos los funcionarios con capacidad de decisión a presentar su declaración jurada de intereses, con el fin de prevenir conflictos de intereses y actos de corrupción. Miles de funcionarios han cumplido con esta obligación y cuando no lo hicieron correctamente, adoptamos decisiones firmes de manera inmediata. También hemos establecido mayores requisitos para el ejercicio de la función pública, evitando que personas sancionadas por delitos graves, como lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, financiamiento del terrorismo, entre otros delitos, puedan ingresar o mantenerse en la carrera pública. Somos conscientes que si estas medidas no van acompañadas de una política de prevención de la corrupción y fomento de la integridad, es altamente probable que volvamos de manera cíclica a enfrentar escándalos de corrupción con la consecuente frustración, desconfianza e indignación de nuestros ciudadanos. Por ello es importante resaltar la toma de conciencia de todos los ciudadanos sobre lo perjudicial que es la corrupción para toda la sociedad y que esta lucha debemos asumirla todos por igual. Ya se ha repetido bastante la cifra que la corrupción nos cuesta a todos los peruanos, más de 10.000 millones de soles al año, cifra que afecta principalmente a los más pobres y no podemos permitir que esto continúe. De tal manera que sin descuidar ni disminuir los esfuerzos para combatir los actos de corrupción, debemos también fortalecer los mecanismos para evitar que esto ocurra, como lo ha explicado el Contralor General a través del control concurrente de proyectos que realiza la Contraloría, que advierte de hechos irregulares, incluso antes que estos se den. Para combatir la corrupción no tenemos que pasar al otro extremo de la inacción. Hay mucho por hacer en el país y no podemos que por temor a la corrupción tengamos miles de proyectos paralizados. Es por eso que acogiendo una iniciativa de la Contraloría General de la República que estuvo por meses sin atender en el Congreso de la República, nosotros la hicimos nuestra y a través de un decreto de urgencia estamos posibilitando la forma de reactivar los cientos, si no miles, de proyectos paralizados en todas las regiones de nuestro país. Y también acogeremos las dos iniciativas que nos ha hecho llegar la semana pasada para a través de ello propiciar la ejecución de los importantes proyectos que los peruanos requieren, pero con el control adecuado para que en su ejecución no se den estos actos de corrupción. Y es que apostamos por una política de integridad que priorice la prevención, que promueva la honestidad y la transparencia y ponga por delante el interés general antes que los intereses individuales. Una vez más,
Agradezco a la Contraloría por haber organizado este espacio de análisis e intercambio de conocimientos sobre la política anticorrupción e integridad, y los invoco a seguir trabajando juntos para hacer cumplir el mandato del pueblo y construir un país libre de corrupción, íntegro, desarrollado y sostenible. Con estas palabras doy por inaugurada la Conferencia Anual Internacional por la Integridad. Muchas gracias. Palabras del presidente de la República, Martín Vizcarra. De esta manera queda inaugurada la Conferencia Anual Internacional por la Integridad 2019, organizada por la Contraloría General de la República. Este será un espacio de 2 días de análisis e intercambio de conocimientos sobre la política anticorrupción e integridad, así como de los nuevos enfoques y prácticas que se generan en la región y a nivel mundial. Junto al presidente de la República se encuentra el Contralor Nelson Schack. Ambos han dado inicio a esta importante conferencia de detención de la corrupción. De esta manera culminamos la transmisión. Adelante, estudios.